Días para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque nos ha dado la salvación en Cristo y con Él el poder espiritual para que nosotros anhelemos buscar a Dios en oración, para que nosotros anhelemos saber cada día, o no saber, porque el Evangelio no es conocimiento. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, por gracia de Dios, Dios nos ha revelado el misterio de Cristo, como está escrito en la palabra en Mateo 16:17, cuando Simón confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el misterio de Cristo nos lo revela, es el Padre, por gracia, por misericordia. Y desde ese momento, el misterio de la felicidad, el misterio de Cristo, que es la plenitud que lo llena todo en todo, está en nosotros, ha sido descubierto para nosotros. Y por eso los bendigo y le doy gracias al Señor, porque en el corazón de ustedes está el deseo, el anhelo y esa fuerza espiritual que les permite buscar del Señor las cosas de arriba, buscar lo que es del cielo, donde también está sentado nuestro Cristo a la diestra del Padre y allí nosotros con Él. Por eso es que esa es realmente nuestra naturaleza. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales anhelamos lo espiritual para poder vivir con fuerza y vivir esta vida con verdadero valor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por este regalo de la salvación que es una dádiva tuya. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas tú nos has dado a Cristo la dádiva tuya, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y esta vida que nos has dado, Señor, tu palabra dice que el, el, el ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir, pero que tú, Cristo, viniste para darnos vida y vida abundante. Gracias porque hoy podemos confesar que tú eres nuestro Cristo, que nos has dado el Evangelio y ahora el Evangelio es nuestro. La buena noticia es nuestra para disfrutarla, para vivir dentro de la buena noticia y que teniéndote a ti, Cristo, y te disfrutemos. Tú eres disfrutable porque eres el mayor tesoro que nosotros tenemos y la razón por la cual estamos en esta tierra. Porque tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios, tú nos escogiste a nosotros para ser limpios y sin mancha, para que al quedar libres del pecado original, que era esa mancha, ahora nosotros disfrutemos del estado original en el que tú nos creaste, a tu imagen, seres espirituales, a tu semejanza, Señor. Por eso oramos para que nos llenes del poder de tu Santo Espíritu, que es la fuerza que necesitamos para vivir conectados con el trono de los cielos, que es nuestro respaldo seguro, que es de donde provienen las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, trascienden todo, porque tu poder es ilimitado, Señor. Gracias porque nos has dado la identidad de ser hechos hijos tuyos, de ser hijos de Dios en Cristo. Gracias porque al darnos el aliento de vida, el Espíritu Santo que nos habita, nosotros podemos tener de manera segura la guía de tu Santo Espíritu.
y las obras de tu Santo Espíritu que se manifiestan de manera continua en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros campos, en los lugares donde nosotros nos movemos, Señor, que son los lugares donde tú tienes personas preparadas para que nosotros les transmitamos esta verdad, estas verdades espirituales, este mensaje de vida, esta buena noticia que es nuestra y que al vivirla ellos pueden vernos a nosotros como testigos. Gracias, gracias. Hoy oramos por nosotros mismos para ser llenos en plenitud de tu Santo Espíritu, para que nuestros sentidos espirituales sean desarrollados y podamos disfrutar de ese poder espiritual que nos da sabiduría dentro de Cristo y que nos permite ver todo con ojos de evangelio. Que aún las enfermedades, Señor, puedan ser para nosotros plataformas para ir a lugares donde nadie puede ir, porque ninguna enfermedad nos derriba, porque nosotros, Señor, como seres espirituales, el cuerpo se puede desgastar, pero el espíritu se va alimentando y va tomando fuerza de día en día, porque tenemos claro, Señor, la identidad que tú nos has dado. Gracias porque en ti está nuestro descanso con respecto a la economía, que mueve tanto al mundo, Señor, y que aún mueve a los creyentes corriendo tras la economía y dejando detrás las cosas del cielo. Te pedimos, Señor, que podamos experimentar este poder de la economía de la luz. Y sabemos que es tu deseo porque tu palabra lo dice, que busquemos primeramente tu reino y que lo demás vendrá por añadidura, que disfrutemos que fuimos justificados por Cristo delante de ti, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias porque escrito está, que tú como nuestro Padre Celestial sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y por eso que es que al ir disfrutando de ti, de tu palabra y de tu verdad, entonces es que tú nos permites salvar a los otros, porque nosotros somos salvos para vida eterna, pero necesitamos ser salvos de nosotros mismos, ser salvos del sistema del mundo y ser salvos, Señor, de todas las trampas, los moldes, los lazos, las estrategias y las mentiras de Satanás. Atamos todo plan del enemigo, atamos todo lo que está en nosotros que no es semejante a ti y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos muestres cada día, a cada paso, Señor, porque tú eres el que nos instruye, el que nos corrige, el que nos levanta, el que nos transforma, el que nos exhortas. Que el poder de tu Santo Espíritu esté en nosotros para que podamos tener esta conciencia espiritual. Oramos, Señor, con acción de gracias, poniendo este culto en tus manos, confesando a Cristo como el único que es suficiente, necesario y absoluto para nosotros. Solo que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún
muerte, quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor, en gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte, quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Hermanos, y nosotros hemos estado en esta semana, ya hoy tenemos día miércoles, el día lunes comenzamos a compartir con la pregunta de cómo vive el mundo sin Dios. ¿Cómo vive el mundo sin Dios? Pues con el corazón vacío. Vive con el corazón vacío y con una condición espiritual de donde no puede salir. No puede salir de esa condición espiritual porque hay una gran barrera entre el hombre y Dios. Y esa gran barrera es el pecado original. Entonces, como
el pecado original pasó por un hombre, por Adán, entró el pecado a toda la humanidad, por Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que cuando nosotros leímos Génesis 3 20, voy aquí, Génesis 3 20, dice la palabra, gracias. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, en esta porción de la palabra que es Génesis 3 20, ya el hombre había quedado separado de Dios conforme al pecado de Génesis 3 del 1 al 6. Ya el hombre estaba sin la cobertura de Dios, desnudo. Ya el hombre estaba en temor, escondido de Dios. Ya el hombre estaba culpando a Dios porque él le había dado a esa mujer y que si él no le hubiera dado a esa mujer, entonces él no hubiera comido. Ya la mujer estaba diciendo, no estaba asumiendo su responsabilidad, sino, ay, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, cuando la palabra dice que Eva es la madre de todos los vivientes, allí es donde está Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos nacemos con la simiente de pecado. Todos nacemos como hijos del diablo. Y se oye muy feo. Sé que se oye muy feo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas expresiones cuando hablamos de personas inconversas o cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos dentro de nuestra familia y hay personas inconversas, hay personas a quienes no se les ha revelado que Jesús es el Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado y mucho respeto por las personas, porque conforme a como nosotros, por eso es que hablamos de los 5 poderes, que es el poder espiritual. ¿Cómo se manifiesta el poder espiritual? Se manifiesta ese poder espiritual a través de la sabiduría dentro de Cristo, de la fuerza espiritual para vencer toda la oscuridad, pero el Espíritu de Dios a mí me mantiene firme en la fe, pero también en la mansedumbre y el dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu en mí: fe, mansedumbre y dominio propio. Y mansedumbre es que yo dependo de Dios y me amarro la lengua, aunque yo quiera decir muchas cosas. Porque generalmente esas cosas que vamos a decir provienen de nuestra naturaleza caída. No provienen de Dios, provienen de nuestra naturaleza caída. Entonces, el hombre cae en un ciclo de vida, porque la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, no morirán. Y esto es una negación, sencillito, puro y simple, una negación de la palabra de Dios, como se lo había predicado, como se lo dio Dios a Adán. Entonces ahora Satanás le predica a Eva, y por eso es que Jesús llama a Satanás mentiroso, mentiroso, padre de mentira, Juan 8:44. Y dice que al ser hijo de él, los deseos de él queremos hacer. Estamos presos en una cárcel espiritual de la que no podemos salir. Esa es la respuesta a la pregunta de cómo vive el hombre sin Dios, cómo vive el mundo sin Dios, en una cárcel espiritual y en estados espirituales, que es lo que hemos estado viendo. El primer estado espiritual en el que vive es como hijo del diablo. Ayer hablamos de la idolatría. ¿Cómo vive el hombre sin Dios? Vive en idolatría, porque no tiene a Dios. Cualquier cosa que pone en primer lugar para él, lo hace su Dios. Cualquier cosa es su Dios. El trabajo.
es su Dios. Sus hijos es su Dios. Ay, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y la única manera de que una persona tenga descanso con respecto a los hijos es cuando entiende que los hijos no son nuestros, son de Dios, porque el único creador es Dios. Y es la única manera de que nosotros dejemos de sufrir. Entonces, en este ciclo, las personas siempre tienen problemas mentales. Y ese es el tercer, dentro de este ciclo, la tercera fase, el tercer punto, el tercer estado en que está el no creyente. Y de esa, la porción de la palabra, de eso vamos a leer hoy, y la porción de la palabra la encontramos en el capítulo 11, sí, el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, pero vamos a leer un poco antes del 11. Fíjense ustedes, el versículo, el versículo base, clave de los problemas mentales, de la salida a los problemas mentales, es Mateo 11:28. Es Mateo 11:28, porque estamos hablando, el hombre pasó a ser hijo de su padre, el diablo. Juan 8:44. ¿Quién es la salida? Cristo. Juan 1:12. A través de Cristo somos hijos de Dios. A través de Cristo somos hijos de Dios. Y el hombre cayó en idolatría, quedó atrapado allí mentalmente, quedó atrapado espiritualmente. Y por eso es que la respuesta es solo Cristo para salir de esa cárcel espiritual. La respuesta es Juan 19:30. Consumado fue la salvación. Entonces vamos al versículo 25. Dice así la palabra. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el mismo Señor Jesucristo está diciéndonos que el hombre que está como hijo de Satanás, que está en idolatría, que no tiene respuesta, el hombre, por el hecho de estar separado de Dios, siempre va a tener problemas espirituales. Solo que esos problemas espirituales se manifiestan en la mente. La mente nadie la ve. La mente nadie la ve, pero el problema está allí porque la mente es el ring de boxeo donde Satanás atormenta a las personas y les da un golpe y los tira. ¿Y con qué las da? ¿Cómo vive la persona? ¿Qué son esos problemas mentales? La angustia, la tristeza, la desesperación, el pánico que me entra por esta situación que es del tamaño de una semilla y yo la voy pensando, 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 sobrepensando, sobrepensando y de repente se convierte en un torbellino que me arrastra, que me hace estar temblando y me roba las 24 horas del día y por eso solo pienso en eso.
Entonces, el problema se constituye en esa causa de idolatría. Idolatra el problema. ¿Cómo que idolatra el problema? Ahorita se volvió loca. ¿De qué está hablando que idolatra el problema? Porque no piensa en otra cosa, porque está centrado y concentrado allí, porque ocupa el primer lugar en su pensamiento, en su corazón. El problema pasa a tener el primer lugar. Por eso es que las personas tienen insomnio, porque el problema, la cabeza sigue caliente pensando, 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 sobrepensando y se pueden dormir, pero a las 2 horas ya están despiertos. ¿Y están despiertos por qué? Porque el problema le está tocando la puerta. Tic, tic, tic. Epa, no duermas mucho. Acuérdate del problema que tienes con tu hijo. No duermas mucho. Acuérdate que mañana tienes que ir al trabajo y te vas a encontrar con ese problemón. Entonces, nosotros que tenemos tantas heridas de la niñez, las heridas del sistema del mundo, las heridas de cómo nuestros propios familiares que nos deberían cuidar son los que se burlan de nosotros, los que nos ponen apodos de niños, los que ven si tenemos los dedos cortitos, entonces no sé qué, si tenemos las manos delgaditas, entonces te ponen otro sobrenombre, si tienes el cabello así, te ponen otro sobrenombre, si hablas rápido, te ponen otro sobrenombre, si hablas lento, te ponen otro sobrenombre, si eres cachetón, te ponen otro sobrenombre. Ven todo lo físico para destruir el ser interior. Y por eso estamos tan heridos y tenemos tantos problemas mentales. ¿Pero por qué? Por nuestra familia. Pues pareciera que es nuestra familia. Y nuestra familia ocupa exactamente el mismo lugar que ocupó la serpiente. Son influenciados y utilizados por Satanás. Nuestra propia familia. Hay familias donde todo es un chiste, donde todo es una burla, donde todo es una crítica, donde critican a la gente aún que no conocen, donde el plato que ellos sirven en la mesa es sentarse a hablar de los vecinos. Y de ahí venimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos hacen los deseos de su padre el diablo y les gusta hacer los deseos de su padre el diablo aunque no se dan cuenta. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos las personas que llegamos a trabajar? Personas inseguras. Personas que no sabemos cómo resolver las situaciones porque en casa siempre fuimos criticados y no podíamos hablar de los problemas, porque más nos criticaban. Teníamos problemas y ni siquiera se daban cuenta. Los niños no se les permitía hablar, los niños no podían expresar nada, porque los mandaban a callar o sencillamente les daban un golpe por la boca. De ahí venimos, hermanos, de ahí venimos. Entonces, viene el entonces, yo siempre digo entonces. Esa es mi muletilla, el entonces. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? El Señor Jesucristo es la respuesta. Y el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo. Reconoció a Dios y nosotros reconocemos a Dios. Y estas verdades espirituales, Él las escondió de los sabios porque no creen. Y de los que se hacen entendidos, de los religiosos, los que saben más. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque al Padre le agradó. El Padre es hagamos de Dios nuestro Padre personal. Y el Evangelio que está oculto a los que rechazan a Cristo y la cruz, no importa quiénes sean, no importa lo que tengan, no importa si tienen o no tienen, porque a veces las personas más orgullosas son las personas que no tienen nada. Las personas más soberbias son las que no tienen nada, pero se aferran a lo que tienen, que es la oscuridad, su manera de ser. Pero Dios lo ha revelado a los que aceptamos a Cristo y a la cruz. Y esto es bueno a la vista de Dios. Por eso el Señor nos invita, vengan a mí. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros recibimos esta invitación del Señor. Vengan a mí,
todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Todos los que están buscando métodos humanos, todos los que están buscando métodos religiosos, intentando ganar la salvación por las almas, ese descanso puede ser encontrado solamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Solamente, ese descanso solamente viene de Él. Y necesitamos el descanso. Pero cuando nosotros vinimos a Él, ya recibimos el descanso. El Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Tomen la verdad absoluta de que en la cruz todo fue consumado. Y aprendan de mí. Aprendan de que yo me sacrifiqué por ustedes. Aprendan, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Hay personas que sufren dentro de la iglesia porque sirven, sirven y sirven y nadie los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitan la confirmación de la gente, necesitan la evaluación de la gente, porque no es que todo el tiempo fueron evaluados en su casa, perseguidos en su casa y condenados en su casa. Y ahora necesitan la aprobación de la gente. Pero dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta es la única cosa que nuestro Señor Jesucristo dijo personalmente de sí mismo. Soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando su corazón es manso y humilde, es cuando van a encontrar descanso para sus pensamientos, para sus emociones y van a tomar decisiones bajo la guía del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, entonces todos los problemas mentales, todos, déjenme decirles algo siempre digo, todos nosotros tenemos problemas mentales, todos, todos. Los pastores también, por supuesto. Eso los pastores somos los que más problemas mentales tenemos. ¿Qué es el problema mental? No tiene nada que ver con la enfermedad mental. El problema mental tiene que ver con los problemas espirituales en los que echó raíz nuestra naturaleza. Tenemos problemas del linaje, de la familia que venimos, que nos grabaron y que tenemos raíces profundas de amargura, de tristeza, de vacío, de desolación, porque fuimos criados tal vez como niños muy solos y como les decía, niños muy criticados. Entonces, además de solos, además de que los adultos nos ponían la carga de ellos a los niños, entonces además de eso nos castigaban y nos pegaban, porque las cosas no las hacíamos esto, aquello, por todas las cosas que pasaban en la casa. De allí, hermanos, el único que nos hace, que sana nuestro corazón y restaura nuestras vidas, es el Señor. ¿Saben por qué? Porque así le agradó a Él, porque así le agradó a Él. Entonces tenemos mucho por qué dar gracias a Dios y más que centrarnos. Ay, que tú tengo que venir todos los días al Señor a traer mis cargas. No, ya nosotros vinimos al Señor, ya Él nos dio salvación. Ahora Él nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aférrense, aférrense a la palabra, aférrense al al consumado es de Juan 19:30. Aférrense a Juan 1:12. Aférrense, ya ustedes son hijos. Aférrense. Y entonces, aferrados a Él, es donde está nuestro descanso. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz. ¿Y cuál es la cruz? Nieguese, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí puedo entender por qué las personas son como son, porque no han venido a Cristo.
Y ese yugo nuestro es la palabra, la oración. Tenemos el evangelio, tenemos la buena noticia. Lo que Dios requiere de nosotros es muy mínimo. Por eso Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es nada más que tener fe en Cristo y creer en que su obra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, nos redimió del pecado. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el sacrificio de Él bastó una vez y para siempre para ser perfectos a los santificados. Esa revelación de Cristo es lo que nos libra de nosotros mismos. Y los problemas mentales somos nosotros mismos. Nosotros contra la palabra de Dios, nosotros batallando porque es mayor la incredulidad que la fe. Entonces, para concluir, ya Él vino, ya Él está en mí, ya tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra, o tengo a Cristo que es la palabra viva, tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué sigo con el mismo problema de hace 15 años, de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 5 años, de hace 3 años? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué sigo igual? Es como que pensemos que un niño tiene 3 años y sigue igual que cuando nació, ¿no? Ha recibido el alimento de su mamá a través del pecho materno, entonces ha crecido. Nuestro alimento es la palabra. Ha recibido el cuidado, la alimentación, el amor. Y nosotros tenemos el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Nos lo reveló. Tenemos la revelación de Cristo. Entonces vivamos felices disfrutando esto. Con esta palabra, con la palabra que nos libra, vamos a orar. Vamos a la oración que hicimos ayer, hermano Alberto. Gracias. Vamos a concentrarnos.
hermanos, y vamos a centrarnos en esta, así como lo hicimos ayer, en esta última parte de la oración. Pero hágalo usted mismo. Allí donde está, hágalo en voz alta, hágalo en voz baja, hágalo dentro de su corazón, pero hágalo de manera consciente. Desde donde dice Dios trino y bueno, reconozca usted. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, Amén. Amén. y en